invitación a ustedes. Así que vamos a comenzar, porque entiendo que el tiempo también apremia. Bien, vamos a hacer esta presentación y se llama Defensores de los Derechos Ambientales. Y particularmente pensando no solamente en la experiencia, explicar en qué consisten, sino que además dar cuenta de los testimonios de algunas personas, de defensores de América Latina particularmente y de Chile. Entonces nos vamos a centrar como en esos tres ámbitos. Pero primero los quiero invitar a ver dos videos, uno de defensores de derechos humanos y un segundo video donde está Ana Piquer, que es la directora de Amnistía Internacional, que habla acerca de esta problemática en particular, pensando en Chile. Todo esto marca la vida para las generaciones futuras, ya que sin bosques no hay agua, y no habiendo agua no hay vida. Ildefonso Zamora, defensor de los bosques mexiquenses. La defensa que hacemos es una defensa por la vida, defensor de la Tosepan en Cuetzalan, Puebla. Defender la tierra y el territorio al que pertenezco es una convicción y un compromiso. Defensor de la Tosepan de Cuetzalan, Puebla. Estamos en lo correcto porque estamos defendiendo un derecho natural. Sergio Velázquez, defensor de Coyotepec. Parte de una vida con dignidad es tener derecho al agua. Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero. De la madre tierra es de donde comemos, es la que nos alimenta y también es la que nos cuida. Defensora de la Tosepan, Cuetzalan, Puebla. Gracias. Y el segundo video. Que esa impunidad se extiende hacia el presente y las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo hoy. Es fundamental que también reciban las víctimas y sus familias verdad, justicia y reparación. Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Chile siguen siendo víctimas de ataques y de criminalización, más aún quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, y aún más quizá las comunidades indígenas y en particular el pueblo mapuche, que siguen enfrentándose no solo a los proyectos de inversión que dañan sus derechos, sino también a hostigamiento, violencia policial, amenazas y muchas veces también criminalización. En materia de derechos sexuales y reproductivos y diversidad. Muchas gracias. Bien, entonces ahí tenemos dos testimonios, uno en México, considerando la situación del agua, y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que las problemáticas que enfrentan los defensores pueden ser múltiples. En el caso de Chile, tal como lo señalaba Ana Piquer, también son proyectos de inversión importantes, y eso hace que aparezcan defensores del territorio que están preocupados por sus comunidades. Ahora, ¿quiénes son estos defensores? ¿Quiénes son los defensores y las defensoras de estos derechos ambientales? Los defensores y defensoras de los derechos ambientales son personas que alzan la voz para proteger los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio, y suelen ser dirigentes o salvaguardas de comunidades cuyos derechos y bienestar intentan defender, especialmente protegiendo los hogares, el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación. Ahí yo les podría mencionar ahí el caso de Brasil. Es interesante porque ahí estamos viendo la destrucción de bosques particularmente. La otra diapo, porfa. En muchos casos pertenecen a pueblos indígenas, aunque suelen ser en contextos locales, donde se cuentan sus casos y se habla de cómo luchan para proteger a sus familias y a sus seres queridos. Su trabajo nos incumbe a todas las personas porque revive una importancia global enorme.
Consideramos, por ejemplo, el caso de la selva amazónica, los pulmones de la tierra, que los pueblos indígenas llevan siglos protegiendo, combatiendo en primera línea para evitar lo que es la deforestación. Sin embargo, ser defensor o defensora de los derechos ambientales tiene consecuencias mortales hasta el punto de figurar entre las formas más letales de activismo. De hecho, bueno, en nuestro país hemos tenido casos, y no solamente en Chile, sino que América Latina se ha transformado precisamente en uno de los continentes donde hay una buena cantidad de defensores que han perdido su vida precisamente por defender el territorio. La otra diapo. Entonces, hay algunas cifras que nos entrega Global Witness y que señala, y esto es reciente, que es en el año pasado, que hubo 212 homicidios a consecuencia de el rol de la defensa del territorio, a consecuencia de su rol de la defensa de sus hogares y sus intentos de detener la destrucción de la naturaleza. Y eso es un tema que es importante porque 212 homicidios a personas que son defensores es un número bastante alto. Entonces, Amnistía Internacional ha tomado no solamente conocimiento, ya ha tomado esta bandera de lucha para defender a estos defensores del territorio, que no solamente son hombres, también son mujeres o personas que de alguna otra manera están preocupadas por situaciones que dañan muchas veces el medio ambiente. La otra diapo, por favor. Algunas cifras. En Colombia, por ejemplo, se han registrado 64 asesinatos en un año. En Filipinas aumentó a 30 asesinatos el 2018 y a 43 el año 2019. En América Latina, más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería. Es decir, el extractivismo acá pasa a ser un factor importante. Y curiosamente en Filipinas es el país donde existe un vínculo más estrecho entre los homicidios y la minería, con un total de 16 personas asesinadas. La exploración o la explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde el 2018, registrando un aumento del 85% de ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria. Entonces, hay un trabajo ahí importante que hacen los organismos no gubernamentales de derechos humanos precisamente para proteger estas vidas. Entonces, lo que hay que hacer es visibilizar las problemáticas. Y tal como vimos al inicio, estamos hablando no solamente de bosque nativo, estamos también hablando de agua, o estamos hablando de deforestación, o estamos hablando de extractivismo particularmente. La otra diapo. En América Latina han habido varios casos importantes y aquí voy a mencionar algunos porque muchos de ellos o perdieron la vida o han sido amenazados. Y estamos hablando de situaciones que han ocurrido no hace mucho, es decir, son relativamente actuales. Berta Cáceres cofundó el año 93 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras para hacer frente a las recientes amenazas contra los derechos territoriales de las comunidades lencas y mejorar sus medios de sustento. La otra diapo. El 2 de marzo del 2016, unos hombres armados entraron en su casa en Honduras y la mataron a tiros. Berta y el COPIN están haciendo campaña. ¿Se quedó pegado? Parece que sí. ¿Sí o no?
Ay, se cayó el expositor. Si aparece de nuevo en la sala de espera, agréguenlo porfis, Santi o Mariana. Sí, sí. Lo haremos. Bueno, les aprovecho de comentar a los participantes de la sesión que luego de la exposición vamos a tener un espacio de trabajo en grupos de cómo ustedes abordarían particularmente un caso de defensores de derechos humanos para después hacer una ronda de preguntas y finalmente un plenario, ¿ya? Así que no se preocupen si de repente les aparece una notificación para unirse a una sección de grupos más pequeña. Ahí volvió Rodrigo. Bien, les pido disculpas, pero a lo mejor acá en Valparaíso no tenemos buena señal, pero bueno, les pido las disculpas del caso. Entonces, como estaba diciendo, hay una serie de situaciones como por ejemplo cuando estamos hablando de este tipo de proyectos, cuando se está protegiendo territorios que son muchas veces milenarios, o sea, llevan mucho tiempo estas comunidades viviendo ahí, y de pronto llegan empresas transnacionales muchas veces que tienen distintos intereses y en este caso desarrollar una central hidroeléctrica en un lugar que se va a ver fuertemente impactado por una construcción que es muy grande, o que es importante, y que de alguna otra manera interviene fuertemente el medio ambiente, pero sobre todo el territorio. ¿Bien? La otra diapo, porfa. Después tenemos el caso de Julián Carrillo, que él pertenece a la comunidad de Coloradas de la Virgen de México. Julián Carrillo era un líder de la comunidad de Coloradas de la Virgen y su trabajo era cuidar el territorio, el agua, el bosque y la vida silvestre, y denunció públicamente la tala y la minería por parte de terratenientes en sus tierras ancestrales, así como la violencia de grupos armados criminales en contra de la comunidad. Entonces, cuanto hay muchas o cuanto hay personas que se oponen tenazmente y constantemente, pasan a ser caras visibles de una demanda, en este caso, y particularmente del cuidado del medio ambiente, precisamente pasan a ser víctimas de grupos que muchas veces probablemente estén vinculados a empresas y que muchas veces no se sabe quiénes son, o si se sabe, probablemente estamos hablando a veces de situaciones como las que ocurren en lugares donde a veces la policía o hay enfrentamientos con la policía y a veces puede morir algunas personas, qué sé yo. Pero eso, por eso pasa a ser importante eh, eh, legales y constantemente pedir a las autoridades que investiguen estos hechos, estos casos. La otra diapo, please. Luego nos vamos a encontrar con, bueno, había más de 850 personas de este pueblo indígena, Raramuri, que viven allí y consideran que esta tierra es parte de su territorio ancestral y que históricamente han sido discriminados, ¿ya? Y es un territorio de casi 50 hectáreas que está ubicado en el municipio de Guadalupe Calvo, en Chihuahua, en México. Y el 24 de octubre, Julián Carrillo, del 2018, fue asesinado por hombres armados no identificados. Y el asesinato de Julián fue una tragedia previsible, denunció ataques, amenazas de muerte durante años, y su casa fue incendiada y recibió amenazas de grupos armados no identificados desde el año 2015. Por lo tanto, estas amenazas suelen ser muchas veces con mucho tiempo, con anterioridad, por lo tanto ese es un problema importante. Y no solamente él, sino que otras 5 personas de su familia, incluido su hijo, también fueron asesinados. Bien. Otra diapo, please. Y el caso de los defensores medioambientales también nos encontramos con Paraguay.
Amada Martínez, defensora también indígena del territorio. Ella es una ambientalista abaguara y ella vive en la comunidad de Tecoja Sauce, y ahí en la década del 70 se estaba construyendo, o se estaba haciendo la construcción de la planta hidroeléctrica de Itaipú, que es una represa binacional que está entre Paraguay y Brasil, y que obliga a su comunidad a desplazarse de ese territorio, que también es un territorio considerado ancestral y que puso en peligro su supervivencia. Entonces, cuando vienen estos proyectos que son importantes, que muchas veces no solamente el Estado, sino que son empresas transnacionales los que están ahí, entonces, como que no importa lo que la comunidad que está ahí presente, como no les interesa muchas veces lo que la comunidad ancestral esté pensando, y tampoco les interesa mucho las actividades que desarrollan. Entonces, simplemente implantan los proyectos y también es una forma de desplazar a estas comunidades. Otra más. Entonces, desde entonces, Amada defiende el derecho de su comunidad a un territorio donde pueda prosperar en armonía con la naturaleza, y la denuncia de estos graves efectos de los proyectos hidroeléctricos en la naturaleza y en la vida de los pueblos indígenas. La otra diapo, please. Gracias. Y el 8 de agosto del 2018, un grupo de hombres armados la amenazaron de muerte. Salía de su comunidad en un taxi junto a su hija y dos jóvenes sobrinos, cuando una camioneta con logotipo de la planta hidroeléctrica les cortó el paso. Amanda cree que la amenaza de muerte se debió a su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Entonces, por la data de años, estamos hablando de hechos que son recientes, no estamos hablando de hace 10 o de 15 años, es decir, estamos hablando hace 2 años atrás prácticamente. Por lo tanto, son hechos y situaciones que son nuevas y que probablemente sigan ocurriendo. Otra más. Y aquí nos vamos a encontrar con el caso de Chile. Ya pasamos a América Latina y ahora revisamos algunos casos emblemáticos en nuestro país. El caso de Macarena Valdés, que sigue resonando hasta el día de hoy, de investigación de la muerte de la emblemática activista medioambiental Macarena Valdés, más conocida como La Negra, acaecida el 22 de agosto del 2016 en su domicilio de la comunidad mapuche Nehuen, de la localidad de Tranguil, comuna de Panguipulli, región de los Ríos, sufrirá un vuelco. Esta información sale en el diario de la Universidad de Chile. Y al momento de su muerte, Valdés, junto a su pareja y padre de sus hijos, encabezaban la resistencia en contra de un proyecto hidroeléctrico que se instalaba con dudosa legalidad en torno a la comunidad mapuche donde ellos residen. La otra diapo. Ahora, ¿por qué hay un vuelco importante? Porque se dice que se logra establecer que ella no necesariamente se autoeliminó, sino que por el contrario hay muestras que eventualmente podrían ser terceras personas las que estuvieron involucradas es decir, es prácticamente un asesinato lo que ahí probablemente haya ocurrido. Utilizo la palabra probablemente hasta que se pruebe que efectivamente fue así. ¿Bien? Caso de defensores, otro emblemático, también conocido de la Casa de Amnistía Internacional, hemos hecho trabajo en conjunto con ellos, que es Rodrigo Mundaca. El año pasado estuvo precisamente en la Universidad Católica dando cuenta de lo que significa en un coloquio, dando cuenta de lo que significa el problema en Petorca, en esa zona de la quinta región, donde hay plantaciones de paltos, donde hay contaminación también, y donde escasea particularmente el vital elemento. Rodrigo, él es miembro del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, y denunció que el secretario general que denunció
que Rodrigo había recibido amenazas de muerte, revelando una fotografía en sus redes sociales en la que se muestra al dirigente con una mancha que simula un disparo en la frente. Entonces, hay hostigamiento, se agrega a las personas y son amenazados precisamente por defender, en este caso, el derecho al agua, que todos sabemos que acá en nuestro país es más bien un bien de consumo más que un bien de uso público. Así que esa es una batalla que se debiera dar en la nueva Constitución. Bien, otra diapo más. Rodrigo Mundaca, una cosa importante, él aparece ahí una foto donde él está recibiendo el premio Nuremberg de los derechos humanos. Como que nuestro país, en vez de felicitar, muchas veces como que quiere dejar de lado los logros de personas que precisamente están en estas batallas. Y en estos trabajos precisamente. En Chile, el modelo privado de agua lo que hace es favorecer a la industria extractiva, ¿ya? El agua en el mercado se transa, se puede comprar, se puede vender, se puede arrendar, y al no estar consagrada en la Constitución el derecho al agua, ocurre eso, ¿ya? Esto lo dijo a través de France Press el año pasado, y la Constitución del 80, según lo que plantea Rodrigo Mundaca, los derechos de los particulares sobre las aguas están reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a los titulares la propiedad sobre ellos. Y eso se lee en el artículo número 19, numeral 24 de la Carta Magna del país. Así que si dentro del auditorio hay abogados o estudiantes de derecho, lo sabrán mejor que yo, pueden revisar la Constitución y ahí aparece precisamente ese articulado. Bien. Otra diapo más. Y otro caso también emblemático, Alejandro Castro, más conocido como el Mecha, como era conocido en el mundo organizado en la zona, fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre, colgado de una mochila en la reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso. El día anterior, el ex secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales había asistido a una marcha para visibilizar el conflicto en la ciudad de Puerto y, según asistente a la manifestación, se le vio normal como siempre. Su pareja, Paulette Urrutia, recordó en una entrevista dada de Clinic que estuvo con él hasta las 22 horas y luego yo me fui y él quedó solo en Valpo. Esto es información que aparece en el diario El Mostrador. Amnistía Internacional, y eso está en la otra diapo, precisamente hizo una declaración pública considerando este hecho. Y lo más relevante dice, si bien la información que circuló en la prensa calificó el hecho como un suicidio, resulta muy probable que la propia PDI haya reconocido que Alejandro Castro haya sufrido amenazas en los días previos, ¿ya? Y eso lo señaló Ana Piquer precisamente el 5 de octubre del año 2018. Así que en el mes de octubre parece que siempre han ocurrido cosas importantes, así que creo que octubre es como un mes de conmemoración también. Otra diapo. Y casos de defensores, bueno, el caso de Alejandro Castro, él era dirigente sindical y líder de las movilizaciones en Quintero y Puchuncaví, que se hicieron que se visibilizaron precisamente por los episodios de contaminación. Entonces, ellos estaban precisamente trabajando en esta zona de sacrificio, ¿ya? Este joven de 27 años mantenía una historia de gran esfuerzo, marcada por el dolor de perder a un hijo. Sin embargo, cercano al sindicato de pescadores de la Bahía de Quintero ponen en duda su aparente suicidio tras ser encontrado muerto el jueves, colgando con su propia mochila en una reja perimetral en el sector ambiental en Valparaíso. Eso son tres casos emblemáticos que hemos visto hoy día, pero también hay otros casos que tienen menos connotación, pero también pasan a ser relevantes porque están situados
en otros lugares del país, y no solamente en la quinta región o en la región metropolitana, sino que también en la octava región. Otra diapo, porfa. Y es el caso de Cristian Ruiz, que es integrante de la coordinadora Coronel Despierta, y ellos están preocupados porque en Coronel hay un vertedero de cenizas de la central Bocamina 2 que estaría operando de manera irregular. Entonces ellos también están haciendo un trabajo importante para visibilizar esta problemática que afecta a esta comunidad en Coronel. Y el caso de Daya, que es integrante de una agrupación que se llama Salvemos Quintero, ellos también están preocupados de congelar las instalaciones de nuevas industrias en la bahía de Quintero y también en el complejo industrial de Ventana, que es donde precisamente emanan gases tóxicos para la comunidad, y es ahí donde se ha ido generando esta zona de sacrificio. Entonces, hemos visto casos en América Latina, hemos visto el significado de lo que implica ser defensor del medio ambiente, y hemos visto casos en América Latina y en Chile. Otra diapo. Y es aquí donde quiero recalcar algo que ha salido en las noticias y que Amnistía Internacional ha estado trabajando fuertemente a través de SCAC, que es una plataforma que es de la sociedad civil por la acción climática, ¿ya? Y que el año pasado convoca a una buena cantidad de organismos nacionales, agrupaciones, en defensa de los derechos ambientales y también de los derechos humanos. Y también con ellos trabajamos fuertemente en lo que iba a ser la visita de Greta, Greta, que venía de Suecia, y que al final no pudo llegar porque la cumbre no se hizo, la COP25 no se hizo en Chile, sino que en España. Y uno de los grandes reclamos en esa época fue precisamente que Chile firmara el acuerdo de Escazú. Y es un acuerdo importante porque es un pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados por todas y todos quienes están a lo largo de Chile y de América Latina. Deben enfrentarse en cierta medida a cierto tipo de desigualdades, de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que debieran velar por su bienestar. Entonces el Estado de Chile no lo quiere firmar porque considera que Chile se va a ver enfrentado a bastantes demandas internacionales, y también señalan que la jurisprudencia chilena tiene tribunales medioambientales, y con eso basta como para poder desarrollar y elaborar un trabajo, y con eso basta para los defensores del territorio, pero sabemos que eso no es así. Y otro aspecto importante, este tratado de alguna u otra manera es un tratado bastante latinoamericano, puesto que es la CEPAL donde quedaría radicada precisamente este acuerdo. Otra diapo. Y el acuerdo además es el primer acuerdo regional que busca garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y que de alguna otra manera lo que busca es que frenar las agresiones e intimidaciones en contra de los defensores del territorio. Bien. Entonces, ahora yo les voy a pedir que lean este caso que está acá, ¿ya? Que es el ejercicio que mientras a mí se me había caído la internet, ustedes ahí se lo explicaron. Entonces la idea, y esto es reciente, esto está pasando, la empresa hidroeléctrica Colbún, de la familia Mate, planifica construir una central hidroeléctrica de 144 megawatts de potencia en el río San Pedro, comuna de Panquipulli,
Región de los Ríos, cuyo dicho proyecto denominado Central Hidroeléctrica San Pedro fue aprobado el 22 de octubre de 2008 por la Comisión Regional del Medio Ambiente de los Ríos. La comunidad local se opone al proyecto argumentando la inestabilidad de los terrenos escogidos para la central. Ello se ha podido constatar en las faenas de construcción del proyecto, donde ya se han derrumbado varias secciones de los cerros y lo que pone en riesgo y tiene asustado a los trabajadores y a lugareños. Un dato importante para todas aquellas personas que son de la zona de la región de los ríos, sobre todo que viven cerca de Valdivia, etc., sabrán que el año 60, cuando vino el terremoto, esa zona es zona de relleno, particularmente. Entonces, es por eso que las construcciones que se hacen ahí son construcciones fajas. Por lo tanto, no se puede construir edificios grandes, o si se construyen, tiene que ser con demasiado cuidado y extrema preocupación para no dañar no solamente el medio ambiente, sino que para que no ocurra lo que ahí está pasando, es decir, que no se derrumbe, qué sé yo. Por lo tanto, esa es una de las preocupaciones reales de las personas que viven en esa zona. ¿Y qué es lo que ustedes tendrían que hacer en el tiempo que nos va quedando? No tengo reloj a mano, pero yo creo que con unos 20 minutos de discusión, o lo que digan o lo que diga el equipo que está a cargo de la presentación, la idea es saber qué harías tú y tu equipo de trabajo para defender al territorio. La idea es que expliquen brevemente y cómo crearían una red de apoyo con la comunidad para defender al territorio. Entonces la idea es explicar al menos dos acciones y a qué instituciones acudirían para promover la defensa de esta zona donde se pretende construir esta central hidroeléctrica. Así que los dejo en las manos de doña Soledad, ya para que puedan ahí hacer el trabajo en equipo. Y después, en 15 o en 20 minutos, ahí discutimos en plenario y ahí pueden venir las preguntas y la discusión. ¿Bien? Súper. Muchas gracias, Rodrigo, por la exposición. Yo ahora voy a hacer los grupos y yo creo que, no sé los otros coanfitriones que me dicen, pero yo creo que con 12 minutos estamos bien de discusión un poquito y después los grupos que quieran exponer, algún representante para ver cuáles son las respuestas a estas preguntas. Sí, yo creo que está perfecto. Sí, está perfecto, sí. Entonces voy... Por decirlo de alguna forma, porque en la práctica se llevan bastante poco. Entonces nosotros pensamos más que nada hacerlo como manifestaciones sociales, con la comunidad, informativos y buscar alguna ONG como para poder llevar todo esto a la práctica. Y por frenarlo. Eso. Hola. ¿Se escucha? Okay. Sí, súper. Sí, hola. Con lo que decía como la persona anteriormente, yo creo que yo igual pensé en esto de las manifestaciones, pero siento que también debería buscarse como una asesoría legal para las personas, porque es muy importante y que las puedan como defender en caso como de si resulta mal la manifestación y cosas como esas. Ay, no sé si se entendió. Sí, se entendió. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar. ¿Sí? ¿Me dan el espacio? Sí, te damos el espacio. Ya. Sí, yo le contaba a mi grupo que yo igual tuve la oportunidad de participar en una lucha territorial parecida a la que presentaba el caso, en donde se quería intervenir en el río Fui, por allá por el 2015 más o menos, y bueno, lo que hicimos como para trabajar, ¿cierto?, en la lucha del territorio fue, y algo que me llamó mucho la atención también, fue que en las comunidades ahí estaban bastante empoderadas sobre su... La persona que estaba hablando se le silenció el micrófono. Sí, me parece que me habían silenciado. Bueno, pero como les decía, las comunidades que estaban por ahí en esos pueblitos, como en el Tume, Puerto Fui,
Pirihueco, estaban bastante empoderadas sobre su territorio, entonces el que se hicieran varias, como habían dicho antes, manifestaciones sociales, hizo que se empezara a formar mucha organización entre todos. Y fue tanta la organización que cuando llegaban los tipos a revisar el territorio, ¿cierto? Donde querían hacer este central de paso, cortaban calles. Y no solo cortaban calles, sino que cortaban los árboles y no dejaban que estos pasaran. Entonces, esto se logró gracias a que se empezaron a organizar entre ellos mismos, ¿cierto? Llamaron también, como habían dicho algunos, pidieron asesorías con las universidades que habían cerca del territorio. Yo desde la UFRO fui allá y habían compañeros de la UFRO, de la Católica, de Temuco, y así se fue trabajando con la gente y la gente se empoderó tanto que finalmente ni siquiera dejaron que los tipos pasaran para poder seguir en algo en el proyecto. Eso. Ya. No sé si estaríamos con eso. Sí, yo creo que han sido súper valiosos todos los aportes de las personas que han hablado. Y ahora podríamos abrir el espacio de preguntas. Así que me imagino que la misma modalidad, con levantando la manito. Sí, son bastante valiosas las opiniones. Sí, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, antes que las conexiones nos jueguen malas pasadas, si alguien tiene alguna duda, consulta. Bien, si no hay consultas, si no hay dudas, quiero... Ahí Ignacio Espinosa levantó la mano. Sí, me imagino de que hay una alguna otra pregunta. manera, hay una mano levantada, Ignacio. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta, a ver si nos pueden ayudar como a ver cómo responder la pregunta o duda que tengo como en general. ¿Cuál cree usted que podría ser el papel que debiera jugar tal vez la cultura, los movimientos culturales o artísticos para poder fomentar de repente este apoyo a nuestros pueblos originarios, pensando como en el caso que nos daban para el ejercicio o en general? ¿Cuál debería ser como No el escucho la punto pregunta. de... No logré escuchar la pregunta. La voy a repetir. ¿Se escucha ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Yo escucho, Rodrigo, no sé tú. ¿La escribo en el chat para que la pueda leer tal vez? Ya, perfecto. Sí, también. Sí, por si Ya lo voy a acaso. escribir al tiro. Creo que ahí debería haber aparecido la pregunta. Sí, ahí aparece en el chat, Rodrigo, te la leo. ¿Cuál debería ser el rol de la cultura o el movimiento artístico frente al tema de la defensa de los derechos humanos? Era así, ¿cierto, Ignacio? Corrígeme. Sí, justo así. Muchas gracias. Bueno, Amnistía Internacional ha tenido casos, o sea, no casos, sino que ha hecho acciones relacionadas con la cultura y el arte particularmente, y la sigue desarrollando hasta el día de hoy. De hecho, existían hasta no hace mucho el Amnesty for Art, y a través del arte se promueven cierto tipo de ideas. De hecho, hay mucha colaboración para promover la defensa. Se cumplen 30 años del concierto de Amnistía Internacional en Chile, que se llamaba Desde Chile un abrazo a la esperanza. Yo tuve la oportunidad de estar ahí esos 2 días y precisamente fue un recital
que se hizo porque no se pudo hacer el año 88, y ese año se hizo en Argentina. Por lo tanto, Amnistía tiene un trabajo importante con lo que es el arte y de alguna otra manera con la cultura. Y de hecho hay muchas organizaciones hoy día que utilizan el arte y la cultura para promover la defensa de los derechos humanos. En Santiago hay varios colectivos que se han dedicado precisamente a promover, a visibilizar situaciones de violación a los derechos humanos precisamente a través del arte. Ahora sigue Diego Rojas. Diego. Sí, mi pregunta es, no sé, ¿se escucha? Sí, yo te escucho. Bueno. Tiene que ver quizás es más básica sobre las defensoras de derechos humanos, pero eh, hasta qué punto o cómo se organiza quizás o cómo se mira cuando se te cruzan también luchas que claro tienen que ver con defensa de derechos humanos, pero por ejemplo en el caso de las defensas medioambientales o las reivindicaciones indígenas de los pueblos en América Latina y otras partes del mundo, cómo se no sé si existe alguna forma en que se tipifican, se organizan, se regulan qué tipos de defensas hay, qué tipo qué tipo de situaciones se trabajan desde ahí, y cómo las organizaciones se comprometen, se organizan, se nutren de personas en estas luchas, no sé, como el caso o los casos que se presentaban en Chile, ¿no? Que hay defensas que son medioambientales, defensas que son de reivindicación de tierras, defensas que son de vulneración a derechos. ¿Cómo se organiza ahí? ¿O dónde están los márgenes o límites en esos espacios? Bueno, ocurre que estas organizaciones en general, por ejemplo, lo que el SCAC, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática, ahí tú tienes una buena cantidad de organizaciones. Está FIMA, está Greenpeace, está Amnistía Internacional, están los defensores del Alto Maipo. Entonces, se van conectando a partir de las experiencias que van teniendo respecto de las distintas problemáticas, ¿ya? Y además que hay muchos de estas situaciones que vulneran los derechos medioambientales, particularmente se conoce, de alguna otra manera también está el rol de los medios de comunicación. Entonces hay una articulación por parte de estas agrupaciones en defender esos derechos, pero siempre dando cuenta y explicando qué es lo que se está defendiendo, ¿ya? Entonces en eso también hay, porque en el fondo, si yo estoy defendiendo una reserva natural, tengo que explicar dónde está ubicada esa reserva natural, cuáles son los límites, cuáles son las empresas que a lo mejor están vulnerando ciertos derechos o cuáles son las instituciones que están respaldando el proyecto. Por ejemplo, o cómo cierto tipo de problemática medioambiental a lo mejor se puede institucionalizar. Entonces, también, mientras ustedes estaban ahí trabajando, yo conversaba con la Soledad y en San Pedro de la Paz salvaron, a través de la municipalidad, haciendo un plebiscito, salvaron un humedal. Entonces, también hay una labor importante de las agrupaciones del territorio que muchas veces judicializan esto o se amparan a la institucionalidad para ver de qué manera y en términos legales salvar un territorio. ¿Ya? No sé si logro responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Había otra mano?
Sí, venía Beatriz, pero parece que bajó la mano. Sí, no, aquí estoy. Gracias. Y luego Emiliano. Sí, quisiera preguntar sobre los casos que nombraste, que son muchos, ya 212. ¿Ha existido realmente algún tipo de castigo legal o penal o efectivamente siempre se ha actuado bajo este criterio de sospecha y nunca efectivamente se dice y se reconoce que son gente que ha sido asesinada? Entonces, como que me gustaría saber eso. Y si efectivamente esos mismos casos acentúan los movimientos sociales en la lucha contra, o efectivamente solo se queda en el caso y eso disminuye la acción ciudadana y comunitaria en contra de lo que en el fondo les va a hacer un daño a su espacio, territorio y medio ambiente. Eso, gracias. Rodrigo, está inmuteado. Ya, ahí sí. ¿Cuál era la pregunta? Disculpen, pero me fui otra vez. ¿Aló? Ya, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Es que Sí, con sí, respecto a los casos que nombraste, quisiera saber, y sobre los otros 212, si ha habido algún tipo de castigo legal o si efectivamente se ha indagado con mayor profundidad respecto al final estas personas que estaban actuando y representando una comunidad en defensa de su territorio, y si efectivamente estos actos acentúan los movimientos o por el contrario, efectivamente se ven disminuidos y al final el miedo y la violencia se centra en eso y no en la ayuda a la naturaleza y las comunidades. Eso. Gracias. Rodrigo, no sé si está por ahí. Problemas técnicos. Voy a escribirla mejor. Sí, porfa, Beatriz. Parece que se le cayó internet. Nos están boicoteando. Sí. BTR nos está escuchando. Por mientras, no sé si alguien más tiene preguntas, que la pueda escribir por el chat si quieres, o levantar la manito mientras vuelve Rodrigo. Emiliano igual tenía la mano levantada hace un rato, si quieres hacer la pregunta por el chat igual. Sí, pero mejor la pregunta cuando llegue el... Sí, pues así le llega directamente. la escribo por mientras entonces. A modo de respaldo, creo yo, como por si se vuelve a caer o... Ahí está. Pero, ahí está. Ahí volvió. Está ingresando, ahí está. Rodrigo, ¿estás por ahí? ¿Aló? Ahí sí. Qué horror, yo les pido disculpas, pero para que no... vamos a hacer la última pregunta porque yo veo que se me estoy cayendo demasiado, así que quiero responder la pregunta que me hizo Beatriz, creo, estaba por ahí. Sí, yo. Acá, Beatriz. ¿Te la repito? ¿La repito? Sí, dale, Beatriz. Ya. De nuevo. Sí. Sí.
de los casos que tú nombraste, de entre estos 202 homicidios, etcétera, y de la gente fallecida en todos estos procesos de reivindicación y defensa, ¿han habido acciones legales concretas o efectivamente todo queda en la impunidad? Esa es como mi pregunta base. Eso. No, hay acciones legales, ¿ya? Hay acciones legales. De hecho, el caso de Alejandro Castro, hay una acción legal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿ya? Y en la cual Amnistía ha participado también. Entonces, existen instancias judiciales en las cuales se investigan estos casos, es decir, no son casos que queden... Ahora, que se demore la investigación, sí, puede ocurrir, ¿ya? Pero siempre, y todos estos casos, muchas veces lo investiga o la entonces, eso. Y mi comentario final respecto de lo que... y respecto a lo que... ¿Aló? Ya, y con respecto al desarrollo y la discusión que ustedes tuvieron, se los agradezco, tratando de hacer como una suerte de resumen de la discusión que ustedes tuvieron en este caso. Siempre los organismos que están tratando de defender el territorio trabajan siempre en el ámbito jurídico delimitando un poco el lugar donde está ocurriendo el hecho. También decía que efectivamente era necesario judicializar Rodrigo creo que se cortó de nuevo. Ya, chiques, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias por asistir y les dejamos invitados a la próxima sesión, que si no me equivoco, estoy revisando cuál viene. Viene Constitución de 1980 y Derechos Humanos, el 29 de septiembre a las 7 también, con Miriam Enríquez, académica de Derecho. Así que eso, estén atentos a las redes sociales, estén atentos también al correo, vamos a estar enviando información.
Y eso, disculpas igual por las dificultades técnicas, pero bueno, cosas de la pandemia, propias de la pandemia. Así que eso, cualquier cosa, cualquier duda, háganosla llegar, tanto al mail o al Instagram. Recuerden seguirnos en memoria.uc y en algún momento estaremos subiendo todos estos videos también a nuestro canal en YouTube. Eso, que estén muy bien. Gracias, chicas. Adiós. Muchas Gracias, gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, que estés bien, y gracias a todos por Cosas de asistir. Zoom. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Discúlpenme. Gracias. Chao. Muchas que estén gracias. bien. No, da lo Adiós, mismo, Rodrigo. cuidarse. Éxito en sus vidas. Chao, chao. No, pero igual, sí. La vida, sí. La vida, Adiós, sí. que les vaya muy bien, éxito. Gracias Chao, a ustedes gracias. por la Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien.